el transcurso del tiempo otro grupo diferente, pero tiene caracteres de este. Y de este bifurcan dos, pero en forma paralela, que van a tener siempre caracteres de este más este y se separan. Luego, en estos, la convergente, tenemos entonces que acá hay divergente camino y van a converger. Entonces, acá tenemos que de esos dos van a converger dos y se forma un híbrido. Dos participantes levantaron la mano, digan. Bueno, no, no hay nada. Entonces, Ingeniero, dicen los dos que... Ajá. ingeniero, solo para avisarle que ya había tenido unos problemas con mi computadora. Yo soy Gustavo Sincal. Seguramente ya pasó asistencia y no le contesté, fue por eso. Sí, Disculpe. al final vamos a ver quiénes, ¿ah? Porque hay varios que no contestaron. Pero aquí se formó un híbrido de estos Ingeniero, dos que ingeniero, diga, solo quería comentarle que no sé si solo soy yo, pero a veces se le escucha muy entrecortado a usted y no le escuché lo que explicó sobre la paralela. Así es, ingeniero, yo tampoco lo estoy escuchando muy bien. que raro va que son pocos que no escuchan bien, la mayoría escucha bien. Sí, tenemos que darle. No, ingeniero, no lo escuchamos bien. No, ingeniero. Bien, vamos a cambiar de lugar, vamos a ver si tenemos suerte de otro lado. Bueno,
acá es donde más puedo. Aquí, ¿cómo me escuchan? Mejor, Inge. Mejor va. Sí. Va, está bien, entonces, aquí sí. Veamos entonces, les decía yo que teníamos la evolución divergente, pero en el transcurso del tiempo de este grupo cambió otro, ¿no? Por algún tipo de mutaciones, etcétera, y tomó a ser paralela con esta. Luego en el camino también surgen otros dos grupos diferentes de este mismo. Estos vuelven a ser paralelos, pero traen características de este grupo y de este grupo. Bien. Lo mismo sucede en este caso. Aquí vemos que hay un antecesor común acá, la base. Luego llega el momento de que se separan. Al separarse, cada uno en el transcurso del tiempo surge un grupo acá y el otro grupo acá, y estos convergen y van a formar un híbrido. Pero como son híbridos naturales, se pueden seguir reproduciendo. Ya con las características, entonces tenía características de este y características de este. Se formó el híbrido. Luego tenemos los tipos de evolución reticulada. Reticulada, como les decía, es una red, una amalgama que se forma. Entonces tenemos aquí un antecesor común que es A. Este se forman por divergencia dos grupos. Tenemos C y B. Pero lo mismo en el transcurso del tiempo, se unen estos dos, ya convergen y sale otro híbrido que es D. Y este D va a tener las características de C y de B también. Acá, si vemos, Ingeniero, diga, pero un híbrido natural entonces sí es fértil. el híbrido natural, si es fértil, sigue reproduciéndose y puede llegar al momento en que también puede cambiar, ¿verdad? Puede unirse como tenemos en el caso de la reticulación compleja. Aquí viene A y de A desciende C y B. Pero luego en el transcurso del tiempo, entre A y B, surge M, un híbrido M. Entre B y C surge un híbrido N y entre C y A surge un híbrido N. Y como les decía, estos pueden también volver a converger y formar otro híbrido. Entonces, entre N y Ñ van a formar un híbrido Q y entre M y N forman un híbrido P y entre Ñ y M forman un híbrido O.
O sea, en este grupo sí tienen caracteres casi todos de los mismos, ¿va? Varían en poco. Es como en el caso de Magnoliopsida y todas sus subclases. Tenemos acá entonces, podríamos decir Magnolide, Amamélide, Cariofílide, Dilénide, Róside y Astéride. Se pueden ir formando ellos más híbridos. Inclusive podemos incluir aquí algunos de Liliópsida. Todo eso los podemos ir formando y todos mantienen más caracteres. O sea, esos casi no tienen caracteres diferentes. Esa es la función de esos cambios que han venido surgiendo. Y como les digo, a veces todos estos árboles son hipotéticos. No como ellos nos lo plantean, es la verdad. Porque en lo hipotético puede ser o no puede ser cierto lo que nos plantean. Ellos se imaginan, de acuerdo a los estudios que han hecho, ya sea con sus fósiles que encuentran o también ellos trabajan con el carbono 14. Ellos van planteando. Entonces, decimos acá que los seres vivos se pueden clasificar en sentido horizontal desde el punto de vista fenético, por sus similitudes, pero no por sus genes, excluyendo la dimensión del tiempo. Aquí no tienen que ver tiempo porque van horizontalmente todos, pero cuando se clasifican en sentido vertical, o sea, de abajo hacia arriba, se hace desde el punto de vista filogenético, por sus relaciones de parentesco. Aquí sí incluyen hasta los genes. Y esto es lo que más trabaja en el APG, porque ellos van de acuerdo a los genes, están haciendo sus estudios. Aquí se incluye la dimensión del tiempo además, como vimos al inicio, de acuerdo a tantos millones que han ocurrido los cambios. Entonces, se llama paralelismo a la aparición de órganos o estructuras similares en líneas filéticas, de acuerdo al filo o conjunto de familias de la misma raza. Como vimos, se había bifurcado, pero luego de esa misma se observan nuevos grupos que y estos son paralelos, pero traen sus genes de los que partieron. ¿Ah? Entonces aquí podríamos decir un conjunto de familias de la misma raza. Por ejemplo, aquí podemos tener del orden Malvales. Supongan que del orden Malvales es el mismo filum. Y de este orden Malvales surgen la familia Malvaceae, Bombaceae, Tiliaceae y Sterculiaceae. Podrían haber agarrado 4 líneas diferentes, pero tienen caracteres del orden Malvales todos. ¿Ah? Aquí es donde se cambian cuando nos dice APG, porque APG lo que está haciendo es regresando a un grupo, mientras que Cronquist mantiene separados los 4 grupos de familias. Bien, vamos a ver algo y pongamos bastante atención en esto. Aquí la mayoría se explica, o sea que el que no está en clase, después en el examen va a fracasar si no es que se pone al día. Vemos acá, ahí Carlos Salgueros está levantando la mano. Diga. Mira, solo tengo duda con la diapositiva anterior, que me quedó un poquito en claro, digamos, la diferencia de clasificarlos horizontal y verticalmente. Sí sé que para el vertical es por filogenia, se hace por sus antepasados, pero lo que no me queda claro, digamos, es por qué es cuando es horizontal se hace por similitudes, pero si es vertical es por parentesco. Uh, ¿Cuál es la diferencia entre eso, digamos? Sí, como nos dice acá, es
que los parentescos son filogenéticos, por ejemplo, los genes. En cambio, acá prácticamente es genético por las condiciones climáticas. Si usted ve la gente de, por decirle así, de las partes frías, casi siempre son de un color blanco, de piel blanca, ¿va? Esos son horizontales, ¿va? Y la gente de climas cálidos, casi todos son morenos, también son horizontales. Pero si vemos acá, no sabemos nosotros en ya vertical cuáles fueron sus antepasados. Si usted se da cuenta, muchas veces tenemos nosotros que el padre y la madre son de color, por decirle así, son rubios, pero conforme va siendo la descendencia hacia arriba, ya van cambiando. Ellos sí llevan los genes de los primeros, pero se han ido relacionando con otras familias. Entonces puede ser que aquí ya cambian, pero genéticamente sí están emparentados. Eso es lo que nos da a explicar esta, la horizontal y la vertical. Gracias. Ahora vamos a ver acá. Dentro del reino vegetal, generalmente todo esto se ha formado a partir del reino vegetal. En el reino vegetal, como les planteaba, como lo dice Cronquist, Cronquist nos da a nosotros que el reino vegetal se inicia con las bacterias. Aquí vemos un grupo de 4 bacterias formando un cuadrito. Como las bacterias de ese grupo se llaman coccus, tienen forma esférica. Entonces se llama a este grupo Tetracoccus, porque están formando 4. O sea, cuando los biólogos y nosotros los microbiólogos también observamos que están en grupo de 4 cocos, decimos tetracocos. Luego aquí vemos ya que se formaron unos hongos. Este es un hongo del género Piricularia, es de la clase Deuteromycetes. Y luego aquí vemos otro grupo de bacterias, pero en sí Deuteromycetes es más primitivo que Ascomycetes. Eso lo reconocemos mucho porque vemos sus ascas y sus ascas tienen 8 ascoesporas. Es más evolucionado el de ascas. Y luego tenemos un Basidiomyceto, que es una roya, que es todavía más actualizado que Ascomycetes. Deuteromycetes lo tenemos nosotros primero, luego Ascomycetes, luego tenemos a Ficomycetes, perdón, a Basidiomycetes. Basidiomycetes porque nos van a formar basidios. Y dentro de los basidiomycetes tenemos también aquellos que conocemos nosotros como sombría de sapo. Este, si ven, es un corte longitudinal. Aquí tenemos la parte superior, o lo que conocemos como sombrerito, y tiene su tallo. Este es otro basidiomycete. Luego vemos que nos presentan algunos protozoarios, como son las amebas. Y después van a aparecer las pinófitas, donde vemos a zicas. Tenemos, por decirlo así, zika revoluta. Y luego, de pinófita vamos a ver magnoliófita.
Magnoliófita encontramos primero a Magnolide, que está dentro de la clase Magnoliópsida. La subclase Magnolide vamos a localizar a Magnolia grandiflora. Si vemos nosotros, esta es una flor de magnolia, vemos que tiene muchas partes, muchos pétalos, muchos estambres y muchos pistilos en el centro, que es una de las características que tiene esa subclase. Entonces aquí Cronquist ordena reino animal, porque Cronquist así lo sacó como reino animal e incluye a todos los organismos. Aquí Carlos Salguero me levanta la mano, dígame. ¿Cómo dijo de las características de esas clases, si no estoy mal, de Magnolide? Magnolide, vemos nosotros que lo característico de Magnolide, que tiene muchas partes. Cuando nos dice muchas partes, se refiere a todos sus verticilos. Tenemos aquí, tiene muchos pétalos. Aquí solo una flor hay, pero tiene muchos pétalos. Tiene muchos estambres en este caso, hay una gran cantidad de estambres. Y en el centro tiene una gran cantidad de pistilos en la misma flor. Eso es lo característico de Magnolide. Y recuérdense que ellos son árboles. Bien, entonces vamos a ver nosotros. Eso les decía, el que no está en clase no va a ver la explicación y esto se va a evaluar en el examen final. Vamos a ver primero bacterias, cactáceas, o sea, las que tienen forma esférica. Por eso les dicen, cuando los nombran en el, por género, ellos dicen coccus. Tienen forma de coquito, ¿va? O sea, son esféricas. Y por este lado, vamos a anotar los bacilos, que ustedes han visto cuando dan una medicina que dicen bacillus. Por ejemplo, han visto algunas bacterias benéficas que le llaman Bacillus thuringiensis, que sirve para control de insectos. Pues aquí tenemos en las cocáceas vamos a ver nosotros, por ejemplo, tenemos acá, no me salga muy bien la rueda. A este le llaman nada más coccus, porque solo una. Y luego, si vemos que dos bacterias de esa forma esférica, puros coquitos, se presentan unidas cuando estamos viendo al microscopio, porque no se puede ver, a estas se le llaman diplococcus. Y si se presentan en hileras de 3 o más, aquí se le llaman streptococcus. Y ¿Cómo dijo que se le llamaba?
Streptococcus. Y si los vemos, pero que están formando un tipo de racimos, como que fueran racimos de uvas. Generalmente así se ve al microscopio, como que fueran unos racimitos de uvas. A esto se les llama Tetracoccus. Vamos a ponerlos más para acá. Perdón, estos son Staphylococcus y se están formando un cuadrito solo por 3, perdón, por 4. A esto le llamamos Tetracoccus. Pero hay unos grupos que prácticamente están formando un cubo, ¿no? Esos cubos que ustedes a veces se ponen a... Juan. Bien, ¿se les quedó lo que vimos anterior o no? Solo una pregunta. Cuando hacen como un tipo de racimo de uvas, ¿cómo dijo que se llama? Staphylococcus. Ok. Bien, y teníamos el cubo que les decía. Aquí se forma un cubo lleno de bacterias. Es como cuando nosotros tenemos una infección y hacen el montaje y ven que prácticamente es un grupo bastante grande. Entonces, este es un cubito que está lleno de bacterias, pero tiene una forma de cubo, siempre en forma de cocos. Ingeniero, hay un compañero que está en sala de espera, no sé si lo puede aceptar, por favor. Bien, entran varios. Entonces, a este se le llama zarcina. Le vamos a poner los nombres como hemos visto para que no se confundan. Tenemos el primero, va a ser Coccus o Coccus, no hay
Ningún problema por esto. El segundo decíamos que es diplococos. Y el tercero decimos que es streptococos, los que están formando una hilera. Y estafilococos, los que forman un tipo así como de racimo de uva. Y tetra o tetracocos, los que se juntan en un número de 4. Y los que forman un cubo, Ay, Inge, disculpe, ¿será que puede aceptar a Joscoy, que está en sala de espera? esta es Por favor, gracias. de espera. Ahí está. También está Melvin. También está Suiparras. Bueno, ya ingresaron ellos. Entonces, que forma este cubito con un helado de cubo de hielo. Eso se les llaman sarcinas. Por ejemplo, los biólogos le han dado nombre a eso de acuerdo a esta forma. Por ejemplo, cuando ellos localizan en la gonorrea, que es una enfermedad venérea, entonces ellos hacen su montaje y se van a dar cuenta que hay dos, o sea, formando dos coquitos. Inicialmente le llamaron el diplococo de Neisser. Ahora el nombre ya es otro sinónimo que le dicen Neisseria gonorrea, porque fue Neisser quien descubrió, entonces le llaman Neisseria gonorrea. Y así es como le van dando el nombre. Staphylococcus nutans, que es el que causa la caries. Entonces le han venido dando nombre. Entonces, generalmente, las bacterias de forma esférica van a causar enfermedad en los humanos. Pero también tenemos algunas bacterias que tienen forma de bacilo. Por ejemplo, ustedes han oído hablar mucho de la bacteria
que tiene una forma de bacilo y los médicos dicen que esta es Escherichia coli. La Escherichia coli tiene una forma de bacilo o bastoncito, como fueran cigarros. Y también nos causa grandes infecciones estomacales a nosotros. Primero que dicen, ese tiene una infección, principalmente a los niños. ¿Cómo les afecta? Porque no saben darles la higiene. Cuando van al sanitario no lo limpian bien y como generalmente está en las heces. Dice que esta bacteria convive con uno, pero ya en poblaciones muy altas sí causa infección. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esa es una forma de bacilo. Luego tenemos otro tipo de bacilo que es otro de las bacterias que también es demasiado peligrosa para nosotros. Solo que esta tiene flagelos, por eso es de que tiene mucho movimiento. ¿Y quién no ha oído hablar de esta bacteria? La tan mencionada la Helicobacter pylori. Es una bacteria, llaman Helicobacter porque pareciera hélice y se menea bastante por sus bacilos, por sus flagelos y tiene forma de bacilo. Esta puede causar infecciones del tracto digestivo. Además, nosotros también toda la vida nos quejamos de el estómago. Tenemos Helicobacter pylori y nos van a hacer el examen en las heces, vale como 250 el análisis de Helicobacter pylori y tiene una gran capacidad de comerse la mucosa del estómago. Nosotros en el estómago tenemos una capa de mucosa, mucílago, que nos protege el estómago. Cuando dicen es que tenemos gastritis, pero la gastritis ya nos formó úlceras, quiere decir que esta bacteria consumió toda la mucosa del estómago y empezó a abrir heridas en el estómago, que es a lo que nosotros les conocemos como úlceras. Las úlceras son nada más que pequeñas aberturas que forman, entonces ya tiene úlceras. Y luego viene de las úlceras, viene el cáncer. Dice cáncer del estómago o cáncer del colon. Entonces, esta bacteria cuando nos empieza a dañar, tenemos que hacer lo posible por controlarnos. Hay bastantes formas de controlarla, por ejemplo, el té de limón, que lo venden en aceites, o bien podemos arrancar una rama nosotros, que parece zacate, pero es muy efectivo para el control de esta. Lo mismo ayuda el Pepto-Bismol y también la otra planta que conocemos nosotros como tagetes lúcida, que es el pericón. Podemos tomar de esos para controlarla, porque el problema está que esta la podemos adquirir ya sea en frutas que estén sucias
en agua de los chorros. Entonces, para ir controlando un poco y que no nos vaya a afectar a nosotros, podemos llevar a cabo el control para evitar males posteriores. Entonces, estos son todos los cocos que podemos encontrar nosotros en nuestros organismos o en los animales. Ese es un grupo de bacterias, pero luego también vamos a encontrar nosotros algunas bacterias que tienen forma de bacilo. Así decimos que es un bacilo. Si están dos unidas, entonces nosotros que es diplobacilo. Y si hay más de dos, digamos 3, 4, etcétera, entonces decimos nosotros que es un estreptobacilo. ¿Ah? Esa es la forma que se les llama a los bacilos. Los bacilos, esos son típicos de enfermedades en las plantas. ¿Cómo dijo que se llamaban las que tenían las dos juntas? Diplobacilo, o sea, dos. Diplobacilo, estreptobacilo y bacilo cuando aparece solo una. Los bacilos son típicos en las plantas. Por ejemplo, nosotros hemos visto algunas enfermedades, como por ejemplo, tenemos Erwinia, Erwinia carotobora. Erwinia carotobora tiene la característica de causar pudrición blanda, decimos nosotros, más que todo en tejidos blandos, por ejemplo, en espárrago, en papa. Eso las ataca mucho, es una pudrición que tiene una pestilencia muy fuerte. ¿Ah? También hemos visto algunas, por ejemplo, Pseudomonas solanacearum. Pseudomonas solanacearum causa el moco o la marchitez, tanto en plátano, banano, como en solanaces. Solanaces el tomate, ¿va? Por eso es que está solanacearum. Esta se conoce bastante porque si nosotros, este es pseudomonas, aquí es O en vez de A, pseudomonas. Si ustedes parten un tallito de tomate y está marchito y ven que sale una lechita blanca, típico que es Pseudomonas solanacearum. Erwinia la pudrición blanda que como apesta, diría uno. Y luego vemos nosotros también, Dije, diga, las pseudomonas, ¿qué dijo que hacía? las pseudomonas causan marchitez. Y media se marchita una planta, se muere porque están introducidas en el sistema vascular, ya sea en los elementos de los vasos o en los elementos de los tubos cribosos. Entonces taponan y ya no dejan pasar los nutrientes ni el agua. ¿No? Y como es una gran cantidad de bacterias, cuando nosotros partimos un pedazo, vemos una excrescencia de una lechita, como fue un poquito de crema que sale. Pero si lo vemos al microscopio, vamos a ver las bacterias. También vemos
tenemos la Xanthomonas fasciolicola. Esta bacteria va a causar manchas foliares. Hay veces que miramos que nuestro frijol tiene las hojas todas llenas de manchas y buscamos, no miramos hongos, pero cuando lo miramos ya bajo el microscopio, miramos de que hay muchas bacterias. Las bacterias no se ven así grandes como para decir una bacteria que tenga un tamaño, un arroz, no. Apenitas se miran, si muchos ustedes bajo el microscopio y con 40 aumentos, estarían viendo como que fuera de longitud, si mucho, 1 milímetro así en la naturaleza. Y las conocemos pues que refractan, como que fueran fluorescentes y se menean cuando están en las plantas. Esas las miramos. Ahora en los cocos vemos los coquitos, ¿va? Las bolitas. Pero en las plantas eso es cuando hacemos nuestro montaje. Pero en el microscopio electrónico sí hay una gran ventaja para ver las bacterias, porque recuerden que allá se puede ver hasta con 1 millón de veces más. Entonces, dentro de estos bacilos, vamos a ver de acuerdo a sus flagelos. Ingeniero, disculpe, ¿qué dijo que causaba Xanthomonas fasciolicola? Causa mancha foliar, o sea, mancha de las hojas. Gracias, Inge. Muy bien. De acuerdo a sus flagelos, hay cierto grupo de bacilos. Entonces vamos a ver cómo es que les llaman los bacteriólogos. Si tenemos un bacillus que no tiene flagelos, ellos le han llamado átrica, simba. Luego vemos otras. Sí, levantó la mano, diga. Esta clasificación es para los bacilos. Estos son en bacilos encontramos eso. Por eso es que yo les decía que cuando miramos en el microscopio cómo se menean, pero es porque tienen sus flagelos. Ya han oído hablar ustedes de flagelos, ¿va? Que les sirve para movimiento. Sí, ingeniero. Ingeniero, disculpe una pregunta. La Xanthomonas fasciolicola mancha la hoja, dijo, ¿verdad? Son manchas de hojas, son pequeñas manchitas que va a presentar Xanthomonas fasciolicola. Luego tenemos aquí otra que va a tener flagelos solo de un lado. Estas le llaman anfitrica. Pues luego tenemos otras bacterias así siempre bacilos, pero que esas van a presentar en los dos polos, van a presentar flagelos. A estas les han dado en llamar lofotricas.
tenemos las otras, que esas tienen en todo su cuerpo, que son una clase de Erwinia. Esas tienen flagelos en todo su cuerpo. Por eso es que tienen mayor movimiento. Si se dan cuenta, de acuerdo a los flagelos van a tener su movimiento. En fitopatología hay veces de que hacen una práctica que se llama tinción de flagelos, pero cuesta mucho. Vieran que ahí es difícil que podamos ver nosotros. Estas en todo el cuerpo de la bacteria va a tener sus flagelos. Por lo tanto, va a tener un mayor movimiento. A estas, les voy a poner aquí abajo para que lo abarque. Se les llama peritricas. O sea, las peritricas van a tener flagelos en todo su cuerpo. Nosotros vemos acá cómo está el Helicobacter pylori, que es bien tremenda esa bacteria. Les digo a ustedes, si les digo tiene Helicobacter pylori, tienen que tratarse de inmediato. Y esta para infecciones intestinales, que es la Escherichia coli, generalmente el doctor pone en su análisis nada más E. coli. Si dice E. coli, señala de que están hablando de Escherichia coli, otro bacilo que nos ataca a nosotros. Aunque generalmente son cocos, pero también este nos afecta. Escherichia puede convivir con nosotros un poco, pero ya gran cantidad es malísimo. Generalmente las bacterias lo que causan son fiebres, dolores de estómago, diarreas. Ahí es donde nosotros vemos que son bacterias. Ahora hay una bien peligrosa para nosotros, desgraciadamente. Es un bacilo que para formar su resistencia forma un tipo de célula acá, como que fuera una raqueta de tenis. Es de Clostridium perfringens. Y esta es bastante peligrosa para aquellas personas que tienen diabetes. Yo he conocido de las personas que han tenido diabetes y les ataca esta bacteria, les tienen que amputar las piernas. Primero conocí a un ingeniero que le empezaron a quitar los dedos, luego el pie, luego hasta la rodilla y luego casi al ingle le quitaron sus piernas. Le quitaron primero una y después le quitaron las dos. También conocí a otra persona que se ensartó un clavo en el zapato, era esos zapatos de suela suave. Y él no sintió. Y cuando sintió era porque ya tenía bien inflamado el pie y bien infectado. Entonces, viene yo le iba a hacer sus curaciones, le exprimía bien el pie, que hasta la materia salía casi azul. Pero ya cuando no se podía hacer nada más, lo llevamos al hospital.
Y los doctores le dieron antibióticos buenos para esto. Pero sus síntomas fueron de otra forma. Sus dedos, todos como que fueran dedos quemados, como fueran aquellos chorizos quemados. Entonces, vienen los doctores, hicieron lo posible y le habían salvado 3 dedos. Solo le quitaron 2 dedos, los 2 de la par del dedo gordo. Se los quitaron y empezó a sanar. Pero le hicieron la recomendación, que cuidara mucho su diabetes, que no tomara, no comiera muchos carbohidratos, etcétera. Pero ellos, como son de esas personas que no hacen caso, ¿eh? Una vez que yo llegué, me dijo el hijo, fíjese que mi papá está tomando mucho, me dijo, a la gran. Y él comía chicharrones como que nada, y cuando yo le decía, me decía, si me muero de algo, decía. Porque es lo que dicen esas personas. Y es malo, ¿ah? Entonces, luego le volvió a caer esa bacteria, porque esa tapa las arterias. Y se le empezó a poner primero colorada la pierna, luego se le empezó a oscurecer. Entonces los doctores dijeron que tenían que quitarle la pierna. Y él no, dijo que no. Y cabal de la impresión o del susto que le iban a quitar la pierna, le dio un infarto. Y murió desgraciadamente. O sea, uno debe cuidarse mucho, mucho la diabetes, porque eso es peligrosísimo. Entonces, esas son las bacterias que, como vemos nosotros, están dentro del reino animal, como vimos al principio, están dentro de la división esquizofita. Recuérdense, nosotros cuando hablamos de eso, ¿va? Vemos que las bacterias están en la división número 1, que es la división esquizofita del reino vegetal. En esa forma vemos nosotros cómo es que son las bacterias. Entonces ya las conocemos, ¿verdad? Entonces, si no hay pregunta de esto, vamos a borrarlas. Espero que lo copien y también Ingeniero, la que dijo de último de Clostridium perfringens, ¿esa de qué es? ¿De bacilos o de bacilos o de Este es un bacilo, pero guarda una suespora de reserva. O sea, media vez el bacilo forma esto, ya no lo controlan. ¿Va? Este es una espora de reserva. Entonces, cuando se ven ya con esa espora, se ven como van raquetas. ¿Va? Esa es bien peligrosa, como le digo. También hay una que causa infección alimenticia. Hay veces que uno come y unos dolores de estómago, casi se desmaya uno. Ese es también Clostridium, pero affinis. Clostridium affinis. Yo se los comento porque cuando yo estaba en la universidad, una vez a la hora de almuerzo fui a almorzar fideos, pero como que estaban pasados. Y estaba en clases porque yo recibí en la tarde y me empezó aquel dolor y la ida al baño. Entonces me salí de la clase y me fui para mi casa. Pero en el camino venía que me moría tanto que saber qué cara traía que me dijo el taxista, yo ya no lo llevo usted porque no sé que se me muere en el camino, dice. Entonces esperé a otro y me llevó hasta mi casa, pero gracias a Dios logré recuperarme, ¿va? Porque esa bacteria también, otro Clostridium, pero affinis, ese causa esa infección alimenticia. Entonces, hay que tener cuidado con las bacterias, son muy perjudiciales. Aquí tenemos un grupo de bacterias suficiente para conocer y conocer la división esquizofita.
Bien, te vamos a pasar a otro punto, porque eso ya lo vimos bien. Bien, ahora vamos a conocer algo sobre las rollas. Les voy a anotar acá. Este es tejido de la epidermis. Imagínense ustedes, estas son las células de la epidermis. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar una roya, la roya de las gramíneas, que es línea graminis. Esta puede afectar al trigo
sorgo, maíz, etcétera. Casi todas las gramíneas afectan. Su nombre es Puccinia graminis y es una roya heteroica. Entonces, cuando nosotros nos dicen que es heteroica, nos están diciendo nos está diciendo que está afectando a dos hospederos. Copiaron los esquemas que les hice primero. En Oxalis corniculata va a tener el Spignium, que era el primero que dibujé aquí. Es el estadio 1. Luego, el segundo que les dibujé es Esium. Es el estadio 2. Luego, el que les dibujé acá era el Uredium. Es el estadio 3. Y por último, les dibujé el estadio 4, que es el Telium. Ingeniero, disculpe, usted había mencionado algo de, pero no recuerdo bien, ¿eso qué era? Es una roya heteroica. Oxalis corniculata es una heteroica. No. Pues le voy a poner acá que la roya. Roya. Cinia. Graminis es heteroica. ¿Por qué decimos que es heteroica? Porque hetero quiere decir diferente y oico quiere decir casa. ¿Qué quiere decir entonces? Que esa roya, para desarrollarse, va a necesitar de dos hospederos. De este lado tiene que estar Oxalis corniculata, que le dicen
trébol de 4 hojas, o bien le dicen chichafuerte. Y por este lado, digamos, puede estar el trigo o el sorghum, ¿va? Sorgo, el sorghum vulgare, o puede ser sea maíz o triticum aestivum, que es el trigo. O sea, hetero quiere decir diferente, o sea, dos. Oico quiere decir casas. Está en una y está en el otro. Entonces, Fucsinia graminis, su estadio 1, que es pigmeo, y Esium, se van a desarrollar en Oxalis corniculata. Y Uredium y Telium se van a desarrollar en Sorghum vulgare o bien en comestivum, o sea, maíz o cualquier otro pasto. Y dentro de estos 4 estadios, el único estadio sexual es Telium, porque Telium nos va a producir un basidio con 4 esporidias. La diferencia en Uredium y Telium es que Uredium, sus esporas van a presentar equinulaciones. Es un tipo de espinitas como que fuera un grano de polen de malvace. Nosotros a estas espinas le llamamos equinulaciones. Mientras que en Telio, nosotros vemos que además de tener dos células, son lisas. Aquí no hay equinulaciones. Y aquí tiene su poro germinativo, y de este poro germinativo se va a desarrollar el basidio. Y este basidio va a tener 4 células. Y cada célula de ellas le va a desarrollar una esporidia, como que fuera una semillita. Una esporidia o basidio espora se le puede llamar también, porque se desarrolla de un basidio. Entonces el estado sexual solo es este, el telium. ¿Ya? Entonces ya vimos ahí, ya estamos claros, ¿va? Pues, bien, Carlos está levantando la mano, diga. No solo podría repetirnos de nuevo porque es que dice que es sexual. El telium. Ajá. Si nos podría repetir por qué es que se dice que es sexual. Vean, nosotros siempre que veamos una reproducción con 4, 8, 16, etcétera, de 4, quiere decir que hay una reproducción sexual porque existe meiosis, ¿va? Entonces aquí vemos nosotros que esta produce su basidio y sus 4 basidioesporas o pignoesporas también se le pueden llamar, pero más que todo porque se reproducen en un basidio, decimos que son basidioesporas.
Solo este es el estado sexual. Pigmium, Esium, Uredium y Uredium, estos son asexuales. O sea, en Oxalis corniculata se desarrollan los dos estadios asexuales, Pigmium y Esium. En el maíz, el trigo, la caña, los pastos, vamos a ver un estado sexual que es Uredium y el estado sexual que es Telium. ¿Ya? Gracias. Ok. Bien, entonces vamos a... ¿Cómo dijo que se le llamaba cada uno de esos, ingeniero? Son estadios. Ah, Estadios o estados. Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Esos son las royas. Pero hay diferentes géneros y especies de royas, como hemos visto acá. La roya es dentro de los hongos, es la más evolucionada, porque son basidiomicetos. Si recuerdan, antes dijimos ficomicetos, deuteromicetos, ascomicetos y basidiomicetos. Son 4. El más primitivo es ficomiceto, el más evolucionado es basidiomiceto. Entonces vemos nosotros que dentro de las divisiones de Cronquist, la división 9 es la micófita o fungi. ¿No? Entonces ahí es como venimos nosotros con nuestra evolución. Ahora vemos en las... Vemos en las amebas, generalmente vemos nosotros quistes. Esos son hialinos, o sea, sin color. Sí tiene mucho color. Muchas veces tenemos amebas nosotros que eran entomóloga cistolítica. También tenemos otro que también es otro protozoo que se llama Giardia lambia. A las dos les dicen que son enfermedades para causar también infecciones estomacales, pero por amebas. Nosotros para diferenciar eso tenemos que ver un montaje, si son amebas o son bacterias. Pero por los síntomas que nos dan a nosotros generalmente cuando tenemos alguna infección por amebas, nos da, después de comer, generalmente nos dan ganas de ir al sanitario y el dolor de estómago. Entonces decimos, estas son amebas. Entonces, en la farmacia generalmente recomiendan Secnidazol. Secnidazol, muchos la conocen, que es una dosis única, pero nosotros generalmente tomamos 2 pastillas en la mañana y 2 pastillas a mediodía. Eso nos ayuda bastante a controlar las amebas. Ahora, para las bacterias sí hay que tomar antibióticos, pero eso sí recomendado mejor por los médicos, ¿va? Porque nosotros conocemos varios, pero que los hemos probado nosotros, no sabemos si en otras personas pueden actuar. Entonces, estos dos son protozoarios.
Esos dos, las amebas, Giardia lamblia y Entomoebas histolíticas, eso nos afecta mucho a nosotros también. Entonces, protozoos antes de los animales, ¿va? De los animales verdaderos. Esto es lo que hemos estado viendo el día de hoy, jóvenes, para que ya nos ilustremos y también para el examen, ¿va? Porque no es solo de ilustrar, sino que también prepararnos para el examen. Entonces ya vimos desde aquí las bacterias, los hongos, las amebas que están acá, los ascomicetos, que es bien claro ahí el esquema, las royas que tienen 4 estadios, las de sapo que son baciliomicetos, las zicas y la magnolia. Entonces, es como ustedes ven, si todos estos los ha ubicado bien Cronquist. Entonces vemos acá, si quisieran formar ustedes su árbol genealógico, ¿qué podrían hacer empezando el reino? ¿Va? El reino tiene subreinos, que tenemos embriobionta y talobionta. Dentro de cada subreino hay divisiones. Hay unas divisiones hasta la 9, que está en talobionta, desde esquizofita, la polipodiofita 9, 10. Y las otras restantes van a estar en embriobionta. Yo se los quisiera mostrar acá también, pero ahorita se tienen que ir a clase, ¿va? Aquí están todos ya bien definidos por si quieren hacer ustedes su árbol. Aquí hay un chat. Inge, disculpe, y es hora. Muy bien. Entonces nos quedamos para no adelantarnos ni atrasarnos. Nos vamos a quedar ahí en la diapositiva 89, jóvenes. Cuando vemos un ejemplo de un árbol. Entonces pasen feliz tarde. Espero que sí me hayan escuchado acá porque la idea es de que todos entiendan bien, jóvenes. No tengan pena de preguntarme también.